la resurrección y las cosas de Dios. Hace poco leí una historia muy interesante acerca de los jeroglíficos. Los antiguos egipcios decían, o tenían más bien, una forma de escritura que era ilustrada, que llegó a ser luego conocida como lo que se conoce hoy como los jeroglíficos. Entonces, esta palabra jeroglíficos es una palabra que significa sagrado o tallado sacerdotal. Durante más de un milenio, imagínense, desde los años 500 antes de Cristo al 1822, nadie pudo descifrar los escritos jeroglíficos egipcios. Se pensaba que era un código secreto de los sacerdotes y la clave para entenderlo se había perdido para siempre. Cuenta la historia que en el 1799 algunos soldados de Napoleón encontraron lo que se llamó luego la Rosetta de Stone. Miren qué interesante este detalle. Ellos encontraron, y quiero que lo vean por aquí para que ustedes tengan una idea de qué es que se está hablando, ellos encontraron una piedra como esa que se le llama la Rosetta de Stone. Y esto lo encontraron cerca de la desembocadura del río Nilo. Esta piedra tenía la misma inscripción escrita en 3 idiomas diferentes: jeroglífico egipcio, demótico egipcio y griego. Aún luego de haber encontrado esa piedra, pasaron 23 años hasta que en el 1822 el francés Francois Champollion descubrió lo que ellos le llamaron la llave, la clave para abrir los misteriosos símbolos y traducir la escritura jeroglífica. Para mucha gente, el evangelio todavía es como si fuera un jeroglífico, algo así como un tallado sagrado que solamente unos pocos son los que lo pueden entender. Y la realidad, mis queridos hermanos y hermanas, es que año tras año, por mucho tiempo, la gente ha conocido el evangelio, ha rendido homenaje al evangelio, ha celebrado el evangelio, pero a menudo no han entendido lo que el evangelio significa. Es como si el evangelio fuera un código secreto de los sacerdotes y la llave para entenderlo se ha perdido. Todo el mundo está buscando a ver qué es lo que esto significa, qué es, cómo se interpreta. De hecho, usted quizás ha escuchado algunas de esas declaraciones y la gente dice, bueno, pero así es que tú lo entiendes. Sí, pero es que hay diferentes puntos de vista, ¿vio? ¿Por qué? Porque parece ser que todo el mundo tiene una versión original del evangelio y que esa es la forma nada más de entenderlo. Y me parece que es hora de que encontremos entonces no la Rosetta o la piedra de Stone, de Rosetta, sino la piedra de la resurrección y descubramos la clave, la llave para poder entender eso que para mucha gente todavía parece como si fuera un misterio, para que podamos entender el evangelio tal y como fue inicialmente concebido. La resurrección es un descubrimiento mucho más importante para la humanidad de lo que fue la piedra Rosetta para aquellos investigadores. Por eso es que la resurrección es la clave para entender el evangelio y su importancia para todos los pueblos. Escriba eso porque es importante. La resurrección es la clave para entender el evangelio para todos los pueblos. Hay muchos conceptos y palabras bíblicas que no son más que para mucha gente símbolos jeroglíficos, oscuras tallas religiosas en la religión cristiana del tiempo presente. Y su significado en su mayor parte se ha perdido durante siglos, durante milenios,
parece ser que no hay forma de que esto pueda ser entendido. Y la clave para entender esas verdades importantes, esas verdades bíblicas, es tener un entendimiento y perspectiva correcta de la resurrección. Para eso, primero hay que descifrar el concepto de resurrección. La resurrección no es solo un acontecimiento histórico. La resurrección no es solamente una verdad teológica. La resurrección es una realidad viva y personal en la vida de Jesucristo. Presta atención a esto que te voy y te quiero decir. La resurrección es mucho más que un acontecimiento histórico, y lo fue. La resurrección es mucho más que una verdad centrada en la teología y en el entendimiento de la obra de Cristo. Por supuesto que lo es, pero la resurrección es una realidad viva y personal en la persona de Jesucristo. Jesús mismo lo dijo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Préstale atención a eso. Él no solamente resucitó, él dijo: yo soy la resurrección. Él no solamente dijo que él nos daba su vida, no, y vida en abundancia. Él dijo: no solo yo le doy algo aparte de mí, yo le doy a mí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Él no solo resucitó, él es la resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos históricamente en aquel primer día de la semana. El significado teológico de la vida que fue resultado de la muerte, que es lo que sucede en la resurrección, y la eventual resurrección corporal, es la columna vertebral que sostiene todo lo que se enseña en el Evangelio. Yo sé que tradicionalmente la mayoría del mundo cristiano predicamos y enseñamos de la resurrección en esta semana. Parece ser como que si fuera un mensaje temático para estos días de la tradicional cristiana Semana Santa, ¿vio? Pero la realidad del asunto es que la iglesia del primer siglo no predicó otro mensaje. Los 365 días del año, lo que ellos predicaban y enseñaban era que el que había estado muerto resucitó. Por 400 años, este mensaje sostuvo a la iglesia que aquel que los hombres le habían dado muerte, que usted y yo sabemos mucho más de lo que pasó allí, también Dios lo ha resucitado. La resurrección es la columna vertebral que sostiene todo lo que se enseña en el Evangelio. Usted remueve la resurrección de la predicación del Evangelio y lo que tiene es una filosofía de superación personal, lo que tiene son una serie de enseñanzas que no hay ni que nacer de nuevo para poderlas enseñar. Por eso un maestro ateo en la universidad puede usar la misma Biblia que usted y yo vamos a usar hoy para predicar la realidad de Cristo. Ellos la pueden usar para confundir a sus hijos en la escuela. ¿Por qué? Porque es como cualquier otro libro. Lo que hace la diferencia es la vida del resucitado, que él mismo nos dijo que él era la resurrección y él es la vida, ahora residiendo en los que lo han recibido por la fe. ¿Vio? Por eso el que el resultado actual de la resurrección se reconoce cuando los hijos de Dios entienden que el Cristo resucitado ascendió al cielo y la propia vida de resurrección fue derramada en Pentecostés para morar en los espíritus vivificados de los hijos de Dios. Esa realidad espiritual, la morada del Cristo vivo, la función dinámica de su vida de resurrección en nuestra vida y a través de ella, es la esencia del Evangelio. Lo voy a repetir. La morada del Cristo vivo, la función dinámica, lo que la Biblia le llama la obra de Dios que no es en vano. Nosotros hacemos cosas
en Dios que resultan ser en vano. Pero lo que nunca será en vano es la obra de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque esa obra está ligada íntimamente a la función dinámica de la vida del resucitado en nuestra vida y a través de ella, lo cual constituye entonces, bendito sea el Señor, constituye la esencia del Evangelio. Jesús, quien es la resurrección y la vida, está viviendo su vida resucitada en nosotros, la vida de Cristo expresada en los hijos e hijas de Dios. Por eso es que muchas de las cosas de Dios siguen siendo como jeroglíficos para muchos creyentes, porque la realidad de la vida resucitada de Jesucristo no se aplica a la verdad bíblica. Estamos buscando nosotros tratar de interpretar lo que dice cuando solamente puede ser correctamente entendido a través de la resurrección. Por eso, lo que vamos a hacer en esta mañana, y yo espero que usted lo disfrute, y si no ha compartido esta enseñanza, hágalo. Creo que habrá gente que le va a dar las gracias por hacerlo, porque le va a traer luz, va a destrabar una cantidad de jeroglíficos mentales que tienen que parece que no pueden descifrar. Están tratando de entender algunas cosas y como que no encajan, como que están allí, como que no cuadran. ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Y por qué este dice lo otro? ¿Y por qué aquel dice que eso es una manera de interpretarlo? Pero hay 4 maneras más diferentes, ¿vio? Comparta esto, compártalo, porque le aseguro que alguien en el camino le va a decir: gracias por haberme enviado esa enseñanza, porque me ayudó a entender muchas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una lista de esas verdades bíblicas, de esos temas que aparecen en la Escritura. Y vamos a ser fiel al tema de hoy, a esas cosas de Dios que encontramos en la Biblia. Por supuesto, no va a ser una cosa exhaustiva, no podemos agotar este tema. Esto es para darle un aperitivo, y usted comience por allí a seguir disfrutando de todo esto que va a recibir hoy aquí desde la mañana, servicios matutinos, gente que se reunió a las 6 de la mañana, los que compartimos con el pastor Ginés en su desayuno en la mañana, los otros servicios de pastores, iglesias alrededor del mundo, en esta parte del mundo. Ya otras ya terminaron su servicio, están en el lunes ya. Pero usted y yo vamos a disfrutar todo lo que hoy podamos recibir en este día. Entonces, de una manera no exhaustiva, vamos a tocar algunos de esos temas a la luz de la resurrección. ¿Por qué? Porque no pueden ser correctamente entendidos sin la resurrección. De lo contrario, seguirán siendo un jeroglífico para mucha gente. Bueno, primer tema que vamos a ver allí en la Escritura, ese tema de la imagen de Dios. Dígalo conmigo por allí, la imagen de Dios. La interpretación de la imagen de Dios sigue siendo para mucha gente un tema no necesariamente entendido. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, busque 25 comentaristas bíblicos sobre el tema de la imagen de Dios y usted va a encontrar 25 diferentes comentarios de lo que es la imagen de Dios en el ser humano. Por lo tanto, si 25 personas que usted consulta tienen 25 opiniones diferentes de lo que es la imagen del ser humano, a mí me parece que estamos 25 veces confundidos. ¿Por qué? Porque todos pueden tener una expresión correcta de algo. Ninguno da con la plenitud de eso que es la imagen de Dios. Así que lo que estamos teniendo son que fracciones, muchas cosas de lo que es la imagen de Dios en la Escritura no es entendida. Sin embargo, cuando la imagen de Dios la entendemos en el contexto de la vida resucitada de Cristo, tenemos la llave para entender que Cristo es
la imagen de Dios. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15 y 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Jesucristo, por su vida resucitada en los hijos de Dios, permite que el carácter invisible de Dios se haga visible en el comportamiento del hombre para la gloria de Dios. Lo voy a repetir porque esto es clave. La imagen de Dios en nosotros, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta porque la vida del resucitado en los hijos de Dios hace posible que el carácter invisible de Dios se haga visible. ¿Dónde? ¿Cómo? No es un tatuaje de la imagen de Dios, no es una idea de la imagen de Dios, no es que yo tenga un concepto teológico de la imagen de Dios, no, es que a través del comportamiento, cuando Cristo vive su vida resucitada a través de los hijos, ¿qué va a suceder? La imagen de Dios se hace visible para la gloria de Dios. Por eso, cuando nacemos de nuevo, somos restaurados con esa gloriosa realidad de llevar la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen de Dios y es Él el que hace visible a Dios. Pero no me crea a mí. Mire lo que Pablo dice, Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lea eso otra vez allí, mi amado hermano, porque eso es clave. Eso le saca un amén hasta un muerto. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a ¿qué? A la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Apocalipsis se nos dice que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El pecado interrumpe la expresión de esa imagen en el ser humano. Ahora manifiesta las consecuencias del pecado, pero qué bendita gracia que en la plenitud del tiempo la imagen de Dios, ya ahora encarnada, vive, muere, es sepultado y resucita y viene a ser residencia. Por eso es que fuiste hecho conforme a la imagen del que te creó en Cristo el Señor. Tu nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento a la imagen del que te creó. Bendito sea el Señor. Por eso es que el carácter de Dios se hace ¿qué? Visible en nuestro comportamiento cuando el Cristo resucitado vive su vida a través de nosotros. Así que si yo le pregunto a usted hoy, ¿qué significa la imagen de Dios en la Biblia? Ya usted no necesita 25 comentarios. Ahora usted puede decir confiadamente, la imagen de Dios en la Biblia es la manera en cómo se expresa la vida del resucitado viviendo su vida a través de la mía, y en mi comportamiento otros pueden ver a qué se parece Dios, la imagen de Dios. Un tema. Otro tema que la resurrección nos aclara, la vida de Dios. Dígalo allí conmigo, la vida de Dios. Cuando Pablo dice en Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Muchas personas piensan que esta vida nueva es entrar a una rutina de actividades cristianas o algo que se alcanza después de la muerte o un ideal por el cual hay que esforzarse aquí en la tierra. Pero recuerde, Jesús fue el que dijo en Juan 11:25, yo soy
la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Él dijo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio al Hijo que tuviera vida en sí mismo, Juan 5:26. La Escritura dice en Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Cristo resucitado es la vida de Dios que ha venido a vivir en nosotros y a potenciar su carácter para que sea vivido y expresado a través de nosotros. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4, 10 y 11 que la vida de Jesús se manifestó en nuestra carne mortal. Y en Colosenses 3:4 él dice que Cristo es nuestra vida. La resurrección es la clave para entender cómo la vida de Jesús funciona en nosotros día a día, momento a momento, como hijos de Dios. Así que si hoy yo le pregunto y le digo, queridos hermanos, cuando la Biblia habla de la vida de Dios, ¿de qué está hablando? Usted no puede salir allí con vigilias y ayuno y 40 días de ayuno y oración y retiros espirituales. Usted no puede salir con eso. Eso son actividades. La vida de Dios no es eso. No es eso. La vida de Dios es ¿quién? Cristo resucitado, viviendo ahora su vida a través de nosotros. Porque de lo contrario, entonces, cuando usted no va a las actividades, le están diciendo que usted no está viviendo para Dios, ¿vio? Y no vaya a malinterpretar, porque todo eso tiene su lugar, es parte de la comunión, por supuesto, si se hace dentro del contexto correcto. Puede ser una rutina y una ceremonia vacía de la vida de Dios. Pero eso yo se lo voy a dejar a usted para que usted la determine. Pero cuando la Biblia habla de la vida de Dios, no estás hablando de las actividades de nuestras congregaciones. No, está hablando de la vida del resucitado. Cristo es la vida misma de Dios que ahora reside en nosotros. ¿Por qué? Por causa de la resurrección. Cuando Él vino y estuvo 3 años y medio, la vida estaba en Él. Pero luego de la resurrección, la vida está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Así que ya usted sabe que eso no es un jeroglífico. Eso no es un secreto, eso no es un misterio, eso no es un código que hay que descifrar, eso no es que usted se tiene que meter allí hasta que Dios se lo revele. No, eso ya está respondido, tiene respuesta en la resurrección. Otro tema de la Escritura es ¿cuál? La ley de Dios. Bueno, mañana yo voy a enseñar de eso en lunes de inspiración también. La ley de Dios. Escríbalo por allí, la ley de Dios. Muchos consideran que la ley de Dios es más que normas de comportamiento que se grabaron en piedra, como lo fueron las tablas que se le dio a Moisés en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Para mucha gente, pues eso es la ley de Dios. Es un código de conducta de cosas que tú debes hacer y que no debes hacer. Y también se espera de que todos los hombres, creyentes o no creyentes, se sometan a ese código de conducta y se ajusten a eso. Esto es lo que hace, pues, que la religión pueda, en muchas ocasiones, establecer una expectativa moralizadora y una ética, que es lo que la religión legalista proyecta respecto a la ley. Si te sometes a la ley de Dios, tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Comprender la vida de resurrección de Jesucristo, mis queridos hermanos, nos permite descifrar el significado y el simbolismo que había en la ley. Hebreos 8:10 dice que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado es el que es la expresión del carácter de Dios.
La ley no es Dios. La ley fue dada y fue añadida por causa de las transgresiones. La idea original de Dios, el propósito eterno de Dios, no es que usted se mantenga sirviéndole a Dios con temor a lo que dicen 10 mandamientos. Es aprender a vivir por medio de la vida residente, que Adán nunca participó de ella porque estaba fuera en un árbol simbólico, tipológico del árbol de la vida, que para que esa vida él pudiera participar de ella, tenía que comer de ella. Nunca llegó a comer de ella, pero usted ha comido de Cristo y ahora esa ley eterna de Dios, que es la vida misma de Dios manifestada a través de nuestro comportamiento, es la dinámica por la cual el carácter de Dios se expresa en nuestro comportamiento. Por lo tanto, de esta manera se cumplen, y usted me ha venido escuchando enseñando de este tema, los propósitos esenciales y funcionales de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo no son letras rojas en los evangelios. Jesucristo no es 5 libros en el Pentateuco. Jesucristo no es un libro que usted puede tomar y le puede pasar las páginas. La gente cree que la Biblia es Dios mismo. No, Jesucristo es la Torá viva en cada hijo e hija de Dios. Él es el dador de la ley y Él es el guardián de la ley. Los conceptos reguladores de la ley quedaron anulados. Jesucristo es el final de la ley. Romanos 10:4. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Mateo 5:17. Y los hijos de Dios ya no están bajo la ley, sino que están ¿qué? Bajo la gracia. ¿Por qué? Porque tú nunca podrás agradar a Dios y hacer tu voluntad observando códigos externos, sino permitiendo que la vida del resucitado pueda tener expresión a través de tu propia vida. Por lo tanto, cuando se nos pregunte ¿qué es eso que quiere hablar, que dice la Biblia acerca de la ley de Dios? Usted le puede decir, eso no es un jeroglífico. La vida de Dios no son códigos, la ley de Dios no son códigos externos. La ley de Dios ahora se expresa y se consuma en la vida del resucitado, el cual mientras estuvo caminando entre nosotros la cumplió a perfección, para que ahora nosotros disfrutemos de lo que esa vida produce en nosotros, una vida santa que agrada a Dios. Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Bueno, otro tema de la Biblia que para mucha gente parece un jeroglífico de aquellos egipcios. ¿Sabe cuál es? La voluntad de Dios. Ay, Padre eterno, esta sí que se le han enganchado una de cosas impresionantes. Si usted lleva algún tiempo en este asunto de la iglesia del Señor, a usted le tienen que haber enseñado que la voluntad de Dios es hasta caminar con la cabeza para arriba, para abajo. La voluntad de Dios. ¿Cuál es el significado de la voluntad de Dios? La verdad es que a veces está cargado de expectativas. Expectativas que usted tiene que conocer de una manera tan precisa. Es tan y tan precisa. Mire, la voluntad de Dios, que Él sabe el color de medias que tú te tienes que poner hoy. Y lo tiene tan y tan y tan y tan detallado, que si tú oras lo suficiente, tú vas a ver cómo Él te va a revelar el color de medias que te tienes que poner hoy, porque Él quiere que tú conozcas su voluntad. ¿Vio? Hay gente, mis amados hermanos, que creen eso. Hay gente que creen que los planes de nuestra vida, y mire, cada detalle, que yo me rasco aquí, eso Dios me lo podía revelar en su voluntad. Hay gente que eso cree, que Dios para cada individuo, imagínense, cada individuo, Dios sabe exactamente cada cosa. Y si tú verdaderamente quieres conocer la voluntad de Dios, si te metes con Dios, tú vas a ver que hay un curso trazado, prescrito para cada acción de nuestra vida. Y hay gente
que dedican gran parte de su tiempo en tratar de investigar cuál será la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? Esto es tan difícil, dicen algunos, poder entender cuál es la voluntad de Dios, como si Dios no le diera cabeza para pensar qué color de media se pueden poner, con quién debe de separarse para formar una familia el resto de su vida, cuál será el trabajo correcto, ideal, como si no tuvieran cabeza. ¿Vio? Hay gente que pasa toda la vida tratando de descifrar la voluntad de Dios. ¿Sabes que la voluntad de Dios no es una receta? Escríbalo por allí. La voluntad de Dios no es una receta. La voluntad de Dios es una persona. La voluntad de Dios es Jesucristo resucitado para habitar en los espíritus de una humanidad recreada y al cual se le permite vivir su vida y su carácter en nuestro comportamiento por la actividad de la gracia de Dios por causa de la resurrección. Pero no me crea a mí. Mire lo que dice la Escritura. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, esto no debe ser un misterio, esto no debe ser un jeroglífico, esto no debe ser un código secreto para que otro me ayude a mí a entender y a discernir cuál será la voluntad de Dios. No, si usted necesita un consejo, si usted necesita sabiduría para la vida, si usted necesita consultar con alguien, en eso hay sabiduría. Pero la voluntad de Dios está ya determinada en alguien, no en cada cosita que yo estoy haciendo, porque nosotros todo lo que hacemos, sea de hechos o sea de palabra, lo hacemos como para el Señor. Por eso Él dice, sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos llenos del Espíritu de Dios. La vida del Cristo resucitado es la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque es solo cuando Cristo resucita que el Espíritu del Hijo puede venir a morar en la vida de los que han nacido de Dios. Por lo tanto, allí usted puede decir, ¿sabes cuál es la vida, la voluntad de Dios? Que yo esté lleno de su Espíritu. Y aquellos que nos siguen en Lunes de Inspiración saben que estuve 4 semanas enseñando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Usted puede encontrar eso en mi canal de YouTube y puede buscarlo por allí para que usted vea esa gloriosa realidad de cómo se experimenta esa llenura. Así que cuando le pregunten, ya usted sabe que la voluntad de Dios está en Jesucristo. Otro tema que este sí que es caliente. Uy, este sí que es caliente. Este si usted no lo maneja bien, le van a decir hereje. Usted va a recibir de todas como en botica. ¿Sabe cuál es ese? Mírelo ahí. El Israel de Dios. Para mucha gente, es más, escríbalo por allí. El Israel de Dios. Para mucha gente esto es como otro jeroglífico. ¿Ve? Y lo que a veces perdemos de vista es cómo Dios codificó en expresiones y en acciones pasadas cosas particulares para darnos eventualmente a conocer qué era lo que Él estaba comunicando en aquel momento. Y una de las imágenes preliminares de Dios en la Escritura fue ¿cuál? La nación de Israel. Como pueblo y nación física, Israel era representativo. Era representativo de esa nación espiritual que eventualmente recibiría la vida del Cristo resucitado. Un pueblo, Israel, que había luchado con Dios, se rindió a Él y que luego Dios era quien lo gobernaba.
Génesis 32, 28 y 35, 10, la experiencia de Jacob. Todo aquello era ¿qué? Era una sombra de lo que había de venir. Eran códigos allí, ¿por qué? Porque estaban velados para ellos, pero descubiertos para nosotros, porque Jesucristo lo ha dado a conocer. Por lo tanto, ahora Dios tiene un Israel de Dios. Los hijos y las hijas de Dios son ese Israel de Dios, aunque no desciendan del Israel físico. Pablo dice que no todo el que es judío es israelita. Romanos capítulo 9, verso 6. Pero mire lo que él dice en Gálatas 6, 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora, ¿quién gobierna? Los hijos de Dios. Cristo es el que gobierna. ¿Quién es esa nación santa? Primera de Pedro 2:9. Ese pueblo adquirido, ese real sacerdocio. ¿Quién es ese Israel espiritual? Todos los hijos e hijas de Dios que han recibido su vida de resurrección por la fe y están viviendo por la fe. El Israel de Dios. Por eso es que de los dos pueblos hizo uno. Por eso es que Él quitó la pared que nos dividía. Por eso es que ahora el judío, aunque guarde toda la ley de Moisés y no nace de nuevo, es tan impío como el que ni siquiera cree en las cosas más básicas de Dios. ¿Vio? ¿Por qué? Porque Dios está relacionado con una nueva creación espiritual. La resurrección explica el Israel de Dios. Así que si yo le pregunto a usted, cuando la Biblia habla del Israel de Dios, ¿de quién está hablando? Usted puede decir, está hablando de esa nueva humanidad que ha recibido la vida del resucitado y es ahora el Israel de Dios. Otro tema, este sí que le han puesto también 20,000 amarres por allí. Una de trabas y ya usted sabe cuál es. El reino de Dios. Escríbalo por allí. El reino de Dios. El reino de Dios es otra más, otra de esas figuras que Dios utilizó para prefigurar, para anticipar, para esconder allí su intención. Los judíos concebían el reino de Dios como ¿qué? Como un reino nacionalista, con un rey judío en el reino de Palestina. En la religión judeo-cristiana, de hoy en día, todavía existen todo ese tipo de cosas ahora con un sionismo allí como que medio disfrazado, un poquito evangelio, un poquito de judaísmo, ¿ve? Están centrados en un reino milenial físico, futurístico en Palestina. Sin embargo, Jesús mismo dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y en Lucas 17:21, Él dice que el reino también está dentro de nosotros. ¿Cómo yo sé entonces de qué habla y de qué trata el reino de Dios? Por la resurrección. La resurrección explica el reino de Dios. La resurrección es la clave para determinar la intención espiritual del reino de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ver ni con casa, ni con carro, ni con joya, ni cuántas cuentas de banco tiene, ni cuál es la marca del carro que manejas, ni qué son los zapatos. Usted sabe, como nosotros decimos, no, es que tengo un carro de reino, una casa de reino, estoy comiendo en un restaurante de reino. Imagínense. Con razón, esto es un jeroglífico para tanta gente. ¿Vio? Porque todo el mundo cree que el reino es que logró algo. No. Jesús dijo, Nico, tengo noticias para ti. Este tema del reino solamente se puede entender si naces de nuevo.
tienes que nacer de nuevo a una esperanza viva. Mire. Él le dijo a Nico, le dice, Nico, tengo una noticia para ti. Quizás no me vas a entender mucho porque todavía tú estás allí como que medio nubladito con todas las cosas que sabes del reino de Dios interpretado como si fuera un reino nacional. Pero tienes que nacer de nuevo, Nico. Y luego Pedro explica eso. Parece que Pedro se acordó, el Espíritu le acordó. Tienes que explicar esto del nuevo nacimiento. Y luego en 1 Pedro 1:23 dice que nosotros nacemos de nuevo a una esperanza viva por la resurrección. ¿Por la qué? Resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, por la habitación de la vida del resucitado, que es Cristo en nosotros, que dice Pablo en Romanos 5:17, reinamos en vida por medio de Jesucristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de la realidad del reino de Dios en la vida de uno de sus hijos? No es casa ni carro, no es ropa ni techo, no es dinero en el banco ni influencia social, no es si estás avanzando la justicia del reino porque te metiste a trabajo social. Nada de eso es la mejor evidencia de la realidad del reino. Podemos tener la teología del reino y no tener la manifestación del reino. Podemos hablar de reino hasta que ya no podamos más. Y si no hay estas tres cosas evidenciadas en nuestra vida, el reino de Dios todavía no tiene su mayor potencia en nuestro ser. Pablo dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede explicar el reino de Dios? Dígalo conmigo, la resurrección. La resurrección a la cual tú has nacido, a una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. Hoy tú puedes decir, yo entré y vi el reino de Dios. Si yo te preguntara de qué trata el reino de Dios, tú tienes que decir, el reino de Dios trata del gobierno de la vida de Dios en nosotros, los que hemos nacido a una esperanza viva. Pero tú estás viviendo ahí en pobreza. Y tú estás viviendo ahí, tienes una casa que se te está cayendo encima. Y tú como que no arrancas, estás ahí como que patinando. ¿Vio? Y tú le puedes decir, es cierto, todavía estoy en unos asuntos que tengo que resolver. Nada de eso tiene que ver con el reino de Dios. Pero ¿sabes qué? En esta casita pobre, en ese carro que no tengo, en esa bicicletita que estoy llegando a trabajar porque me quedé sin auto por una cantidad de malas decisiones que tomé en la vida, estoy experimentando el reino de Dios como nunca antes. ¿De veras? ¿Y cómo yo sé eso? Oye, porque estoy viviendo en la justicia. En la paz y en el gozo del Espíritu Santo, que son la evidencia del reino de Dios manifestado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, que no sea más un jeroglífico el reino de Dios para nosotros. Otro, antes de irnos, ya nos tenemos que ir. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de ese otro que es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. Dios siempre ha querido tener, ¿qué cosa, no? Un pueblo. Sin embargo, en muchas ocasiones este término ha estado saturado, tergiversado, con factores de racismo, nacionalismo y religión. Hay gente que cree que Dios es de un partido político o que Dios tiene una raza especial, ¿vio? O sea, reducimos a Dios a nuestra propia imagen. Hay gente que cree que si usted no pertenece a cierta religión, usted no es el pueblo de Dios. ¿Vio? Sin embargo, el pueblo de Dios no es un grupo de privilegiados. El pueblo de Dios tampoco es unos pocos elegidos mediante una elección arbitraria que Dios tomó desde antes de la fundación del mundo para que unos se salven y otros se pierdan con derechos exclusivos de lo que puede proceder, de lo que pueden llegar a ser, porque después de todo, esos son
el pueblo de Dios. ¿Ves? Entonces eso como que llega uno a acomodarse por aquí y crea cierto orgullo. Nosotros sí y ellos no. El pueblo hebreo del viejo pacto fue llamado el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran una prefiguración, una anticipación, un prototipo para señalar la realidad espiritual del pueblo de Dios en Jesucristo, es decir, nosotros sus hijos. Oseas lo explica y lo dice gráficamente al nombrar a su hijo Lo-Ami, que significa que no es mi pueblo. Oseas 1:9 y capítulo 2, verso 23. Pablo luego se refiere a los hijos de Dios como el pueblo de Dios, Romanos 9, 25 al 26. Tanto Ezequiel como Jeremías profetizaron el tiempo de cumplimiento cuando por la resurrección de Jesucristo la vida de Dios sería restaurada a los seres humanos y ellos serían el pueblo de Dios en Jesucristo. Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 6 verso 16, Tito capítulo 2 verso 14, Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y 10, y el escritor a los hebreos dice en Hebreos capítulo 8 verso 10, dice allí que el pueblo de Dios vive por la vida del resucitado. ¡Qué glorioso! Por lo tanto, cuando yo le pregunte, ¿y qué significa en la Biblia el pueblo de Dios? Usted puede decir, el pueblo de Dios es esa nueva humanidad que por medio de la vida del resucitado ahora vive la realidad de Dios en sus vidas y por medio de su comportamiento muestran que no son de este mundo. El pueblo de Dios. ¿Qué le parece si tratamos otro que es importante? ¿Sí? ¿Me dan 5 minutitos más? ¿Qué le parece si hablamos del amor de Dios? El amor de Dios no se puede entender aparte de la resurrección. No se puede entender. El amor de Dios a veces se presenta como una figuración, como si fuera metafórica, ¿no? Que está llena de sentimentalismo. Es una cosa así, como si Dios tuviera tanto amor para nosotros. ¿Vio? Y es cierto. No que Dios tiene amor, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 8 y verso 16. Pero el amor de Dios tampoco cancela, no anula su justicia, incluso su ira. La semana pasada hablamos un poco acerca del justo juicio de Dios. El amor de Dios no es solo una compasión introductoria que lo mueve a amar tanto al mundo que no se vio de otra, que tenía que dar a su único hijo para que redimiese al hombre y sacarlo de la condición en que se encontraba. Todo eso es cierto. Pero solo por la resurrección entendemos que el amor de Dios no solamente se expresa como una acción independiente a nosotros, sino que se recibe y se experimenta como algo real en nosotros por la presencia residente del Cristo resucitado. Mire lo que dice Pablo. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, dice él en Efesios 3:19, supera todo el conocimiento. El amor de Dios no puede ser quebrantado. ¿Sabe por qué? Porque nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4, verso 12, que si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros. Y dice también que el amor de Dios expresado a través de nosotros es como un fruto. ¿Cómo se llama eso? El fruto del Espíritu Santo. Así que el amor de Dios activo en sus hijos no es sino otra cosa, la realidad de la vida del resucitado teniendo expresión a través de nuestra vida. ¡Qué glorioso! La resurrección explica el amor de Dios. El amor de Dios no solo se mostró en la cruz, el amor de Dios ha venido a ser morada y residencia en nosotros por su Espíritu.
Otro tema que no puede ser entendido si no es con la resurrección, es la palabra de Dios. Escríbalo por allí, la palabra de Dios. La palabra de Dios es uno de esos otros conceptos que para mucha gente permanece como un jeroglífico en la religión cristiana. De hecho, alguna gente interpreta la palabra de Dios como que esos son decretos y pronunciamientos de Dios. Otros dicen que la palabra de Dios es una ley, o que la palabra de Dios es un conjunto de principios que cuando tú los obedeces, bueno, pues vas a prosperar, ¿vio? Para otros, la palabra de Dios es como que tú tienes un poder aquí en la lengua y cuando tú lo hablas, pues crea cosas, ¿vio? De la nada, crea cosas. Y allí se le mete un texto bíblico que Dios llamó las cosas que no fuesen como si son. Y de repente usted si quiere un carro y lo habla, pues el carro le va a aparecer. No sabemos cuándo, pero el carro le va a aparecer, ¿vio? Para mucha gente, eso es la palabra de Dios. Pero para la mayoría, la palabra de Dios es lo que nosotros le llamamos la Biblia, los 66 libros que están allí y que se han puesto en ese solo documento, en ese solo manual que llamamos la Biblia. Y para mucha gente dice, bueno, esa es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra de Dios? Por la resurrección. No hay otra forma. No se puede entender la palabra de Dios si no es por medio del reconocimiento de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo mismo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1. Pero también se nos dice en el verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por su resurrección Jesucristo se convirtió en la palabra siempre viva, en la palabra siempre viva, en la palabra que expresa la vida divina de la resurrección en los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios son personas que han recibido la palabra de Dios. Hechos capítulo 11, verso 1, en 1 Tesalonicenses 2:13, es decir, que han recibido a Jesucristo, han nacido de nuevo, como dice 1 de Pedro 1:23, por medio de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y también 1 de Juan 4:12 dice que esa palabra permanece en nosotros, es viva, es eficaz. La palabra de Dios del Cristo resucitado y vivo se expresa a través de la vida de sus hijos e hijas. Así que, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la palabra de Dios? Usted puede decir, la palabra de Dios es Cristo mismo, encarnado, haciendo visible lo invisible de Dios y comunicando a Dios en sus palabras. Y hoy esa palabra me ha dado nuevo nacimiento. Renacimos por la semilla incorruptible de esa palabra. Cristo en nosotros, la palabra del Dios vivo. Otro término, para que no se nos quede en ninguno, por lo menos en los que vamos a considerar, es ¿cuál? El Evangelio de Dios. Escríbalo por allí, el Evangelio de Dios. El concepto del Evangelio para mucha gente es otro jeroglífico. Son como códigos de la religión cristiana. El relato histórico de la vida encarnada de Jesús se le conoce como los evangelios. Por eso usted lee esos 4 evangelios y que tiene la vida de Jesús en la tierra. Se le llaman los evangelios. Para otros, los evangelios o el evangelio no es más que una receta de salvación o un conjunto de doctrinas teológicas determinadas de una manera dogmática, que son los que confirman pues lo que yo creo, ¿vio? Entonces yo me busco que apoya lo que a mí me gusta, lo que yo creo, lo que a mí me parece, y bueno, eso es el evangelio. Pero el evangelio no se puede entender sin la resurrección. ¿Por qué?
Porque el Evangelio es Cristo mismo. La buena noticia del Evangelio no es que usted va a tener 2 casas. La buena noticia del Evangelio no es que usted va a vestir con ropa Gucci. La buena noticia del Evangelio, mis amados hermanos, es que el que estuvo muerto ha resucitado, ahora reside en los que lo reciben por fe, los que han sido llamados, como dice 2 Tesalonicenses 2:14, llamados por medio del Evangelio. Lo que él dice en 1 Corintios 4:15, han sido engendrados por medio del Evangelio, y lo que dice en Filipenses 1:15, participan en el Evangelio. Pero ¿sabe lo que dice en Colosenses 1:23? Que tienen la esperanza del Evangelio. El Evangelio no es un conjunto de doctrinas que yo creo. El Evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados. El Evangelio, por eso se le llama el Evangelio de Cristo. Y la resurrección es la clave para entender esa buena noticia. La noticia del Evangelio de Cristo el Señor. Si yo le pregunto ¿qué es el Evangelio? Usted puede decir: el Evangelio es Cristo. Otro tema importante, la salvación de Dios. Cuando el significado de algo tan crucial como la salvación se suprime en el simbolismo de la religión, mis amados hermanos, es una triste experiencia para muchos. ¿Por qué? Porque nunca se llega a entender la salvación. Por eso es que a veces la salvación se presenta como una mercancía, como un paquete que contiene una taquilla. Y en esa taquilla hay un pasaje. Y ese pasaje es lo que te da entrada al cielo. Otros piensan que la salvación es algo que se consigue, algo que se posee. Otros la ven como, bueno, una póliza de seguro contra incendio. ¿Y el incendio es qué? El infierno. ¿Bien? Otros ven la salvación como una liberación política que nos pone a salvo de los opresores. ¿Vio? Otros dicen, no, es que la salvación es un nuevo patrón de pensamiento, es una nueva forma de pensar. Mis amados hermanos, Jesús es el Salvador. Por lo tanto, Él es la salvación. Él es la fuente de salvación eterna. Por eso es que no hay salvación en ningún otro nombre que no sea en el nombre de Cristo. La salvación de Dios se pone a disposición para que todos los hombres le lleguen a conocer, porque por su gracia somos salvos por medio de la fe. La salvación que está en Cristo solo se revela por la resurrección de Cristo. Por eso es la salvación, es que es la forma en cómo Dios nos recupera y nos pone a salvo del abuso espiritual, del mal uso y de la disfunción que produjo el pecado en la humanidad, para que ahora la vida de Cristo pueda ser expresada a través de nosotros. La salvación no se puede desconectar de la obra continua de Cristo el Señor en nosotros. Por eso es que fuiste salvo, estás siendo salvo y serás salvo. Romanos capítulo 5 verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si yo te pregunto qué es la salvación de Dios, puedes decir en confianza: la salvación de Dios es Cristo para la humanidad. Otro tema caliente, la bendición de Dios. No se puede entender sin la resurrección. La bendición de Dios a veces ha sido reducida a que contamos nuestras bendiciones. Bendiciones de cosas materiales, situaciones agradables. Hay quienes interpretan la bendición de Dios como resultados numéricos. Ve, esta es la bendición de Dios. Cuando Dios te bendice, dicen ellos, cuando Dios te bendice, mira todas las cosas que tú puedes llegar a tener. O sea, uno puede calcular en este concepto teológico las bendiciones de Dios. Poquitas cosas, poca bendición. Muchas cosas, mucha bendición. ¿Vio? Mucha bendición, eres bien productivo. Poca bendición, bueno, no tan productivo. Si hay muchos milagros, hay mucha bendición de Dios.
Por eso hay gente que ha reducido la bendición de Dios a una sensación subjetiva, a un cosquilleo, a una cosa que uno siente. Ese culto de hoy estuvo bendecido. ¿Y por qué estuvo bendecido? Muchacho, yo sentí una cosa que me subía de arriba abajo. Mira, esto aquí es una bendición. ¿Vio? Reducimos los conceptos bíblicos a cosas tan insignificantes que cuando se lo compartimos a un inconverso dice: pero eso yo lo sentí en el concierto con Marc Anthony, idéntico. El tipo cantó una canción, mire, a mí se me paraban los pelos cuando él estaba cantando esa canción que a mí me gusta, que yo la canté con mi esposa cuando estábamos de novio. Lo mismo. Si la bendición de Dios son pelitos parados y carne erizadita y muchas cositas en casa, entonces Cristo, ¿para qué? ¿Usted cree que Cristo murió para que a usted se le paren los pelos? ¿Usted cree que Él resucitó para que usted sienta un cosquilleo? ¿De veras que usted piensa a veces eso? No. En el viejo pacto las bendiciones o las maldiciones se hacían referencia a cosas. Pero todo aquello era un indicador, todo aquello era tipológico de que Jesucristo iba a tomar sobre sí la maldición y se iba a convertir para nosotros la bendición. La bendición no son cosas, la bendición es alguien. Por eso es que Pedro dice en el libro de los Hechos, y con este termino, Hechos 3:26, que Dios resucitó a su Hijo y lo envió para bendecirnos. Mírelo como lo dice, para que no crea que yo me la estoy inventando. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En Gálatas 3:14 se nos dice que Cristo es la simiente de Abraham, por quien son bendecidas todas las familias de la tierra. Y como si fuera poco, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo el Señor. Y mire como Pablo lo dice en Romanos 15:29: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Lea ese texto otra vez, porque ese texto a mí me sacó un amén cuando lo repasé otra vez. Y sé, yo no siento, yo no se me erizó el pelo, nada malo con eso. No crea que yo le estoy bromeando eso. Yo lo que quiero es que usted crezca, que salga del infantilismo evangélico para que madure como un hijo de Dios y esté preparado para toda buena obra. Si usted lo único por lo que vive es porque el grupo de adoración cante 3 rápidas y 2 lentas y usted siente un correntazo, mis queridos hermanos, lo están preparando para el fracaso espiritual en su vida. Pero si a usted lo enseñan, lo edifican, lo establecen en estas verdades, créame, aunque no haya músico, usted sabe que está bendecido. Aunque se le vaya el director de alabanza y se lleve la mitad del grupo, usted sabe que su servicio a Dios no depende de 3 canciones rápidas y 2 lentas. Su servicio a Dios depende de lo que Él ha hecho en su espíritu. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición, sin carro, sin casa, sin zapato. Llegué con la bendición del Evangelio de Cristo. La vida del resucitado es lo que la Biblia le llama la buena palabra, la eulogía de Dios, la bendición y la actividad de Dios en nosotros.